de la evolución humana, ¿ya? Ir viendo, ¿no es cierto?, la comparación de las distintas especies y vamos a seguir hablando, ¿no es cierto?, del tema de la evolución, de que todos provenimos de un ancestro común, ¿no es cierto? Y eso lo señalamos la clase pasada. Acá tenemos las evidencias de la evolución que permitieron a Darwin, a Wallace, realizar su estudio, ¿no es cierto?, sobre la evolución y sus teorías. Y la clase pasada quedó pendiente incluso el tema de esta imagen en donde se hace la comparación de embriones de diferentes especies. En esa imagen que tenemos ahí, tenemos embriones, 4 embriones de distintas especies, un pez, un reptil, un ave y de un humano. Y podemos notar, ¿no es cierto?, que existe una gran similaridad, ¿no es cierto? Tienen una cabeza muy parecida, en distintas formas nomás, un cuerpo en desarrollo. Acá dice que tienen hendiduras branquiales, ¿no es cierto?, en donde se está formando su aparato respiratorio. También se está formando una cola, ya son muy similares, ¿no es cierto?, su estructura. Y eso hace pensar, ¿no es cierto?, que provenimos de un ancestro común que evolucionó a estas distintas especies. También, gracias a que se han comparado los distintos organismos, se han podido denotar esta similaridad, ¿no es cierto? Se han realizado también estudios de la anatomía, ¿ya? Principalmente la paleontología ha generado aportes como estructura de distintos simios antiguos o los mismos simios actuales que podemos ver, ¿no es cierto?, que tienen una forma muy parecida, un esqueleto muy parecido, ¿no es cierto?, que ha ido cambiando en algunas pequeñas características. Acá tenemos diferentes tipos de simios: el orangután, el gibbon, el chimpancé, el gorila, y también tenemos el esqueleto del humano. Y se puede hacer una comparación en cuanto a la estructura, ¿no es cierto? El cráneo, cómo va cambiando, la postura, el largo de las extremidades de los brazos, principalmente, ¿no es cierto?, por la postura y por la utilidad de los brazos, de caminar en 4 patas, que pueden haber sido estas estructuras, a caminar en 2, que se llama bipedismo, ¿no es cierto? Y esta es una imagen, más que nada, de una comparación de los distintos simios y el del humano. Entonces, acá, chiquillos, tenían que responder, más que nada para reforzar, ¿no es cierto?, cómo la embriología demuestra que los vertebrados descienden de un ancestro común. Y acá hay una pregunta, ¿no es cierto?, ¿debido a qué razones se muestra similaridad en la embriología? Y acá podemos ver en la imagen, ¿no es cierto? Acá tenemos más fotos del periodo de gestación de distintas especies. Estamos agrandando más la imagen. Y, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, en la primera imagen, es muy difícil señalar a qué especie pertenece ese embrión. Son todos muy parecidos y muy difícil, ¿no es cierto?, señalar cuál pertenece a cuál. Recién, ¿no es cierto?, en la tercera imagen ya es más fácil poder distinguir a quién pertenecen, ¿no es cierto? Acá podemos ver, ya que pertenece a un humano, a un delfín quizás, a un pez, a algún pájaro, alguna tortuga quizás, por esta caparazón, y
incógnito. ¿Una culebra? No sé. Teníamos la duda también en la tarde. Entonces, podemos ver, ¿no es cierto?, cómo recién acá en la tercera imagen se puede denotar una diferencia. ¿Ya? Entonces, lo mismo que podemos señalar recién, hay estructuras muy similares, una cabeza, estructuras branquiales, una cola, en los primeros meses de gestación, días de vida, ¿no es cierto? Y también cómo la paleontología ha señalado evidencias de la evolución, principalmente ahí, ¿no es cierto?, gracias a que ha promovido evidencias, los fósiles, ¿no es cierto?, y se han realizado comparaciones en la anatomía, en las estructuras, en los órganos, y se hace la taxonomía, la filogenia, que va a ser como la clasificación de los distintos animales, para poder ir señalando similaridades, diferencias, entre otras cosas. Como lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Gracias a la paleontología se ha podido generar la evolución de distintos animales, incluso también la de los humanos, debido a los vestigios que se han encontrado de esqueletos de especies. Entonces acá vamos a ver la evolución del caballo, de la ballena, y también señalar algunas de las características que puede estar comparando también la paleontología en las aves. Entonces, tenemos en primer lugar, ¿no es cierto?, que hace 50 millones de años, en el periodo Eoceno, recuerden cuando vimos las eras geológicas, este es el periodo, el cual es una parte de una era geológica, y esto pasó hace 50 millones de años que existió esta especie, ¿no es cierto?, que es pequeña, más robustita y de cuello más corto. La cola también es más parecida a la de un perro, ¿no es cierto? Al pasar el tiempo, esta especie evolucionó al Mesohippus. Disculpen. Entonces, en el periodo Oligoceno, ¿no es cierto?, evolucionó esta especie, y los primeros cambios que vamos a estar notando son alargamiento de los pies, el cuello, ¿no es cierto?, y también el tronco se alarga más. Y hay un mayor crecimiento de este animal. Fortalecimiento también de sus piernas. Se hacen más fuertes, adaptándose, ¿no es cierto?, a recorrer mayores distancias, levantar peso, defenderse de sus depredadores, hasta llegar hace 1.8 millones de años al actual caballo, ¿no es cierto?, que conocemos, ya uno mucho más grande, de cuello más largo, que tiene que comer, ¿no es cierto?, su cuello está adaptado para comer desde el suelo, debido a que también tiene grandes y fortalecidos piernas, o sea, patas. Entonces, acá también había que, de acuerdo a las imágenes, poder estar señalando, ¿no es cierto?, algunos de los cambios que va teniendo el caballo, ¿no es cierto? Principalmente fortalecimiento de sus piernas y crecimiento de su tronco y cuello. Su boca, ¿no es cierto?, no varía mucho en cuanto a más adelante se hace un poquito más larga, pero ya estaba apto, ¿no es cierto?, este animal como para comer algún tipo de hierba. También es importante, ¿no es cierto?, ir señalando el tiempo que se conoce la evolución, hace 50 millones de años, 28 millones de años, que fue evolucionando esta
1.8 millones de años, que es el caballo actual. También tenemos la evolución de la ballena, la cual acá tenemos una imagen y también tenemos otra. Y en esta imagen se puede estar denotando, ¿no es cierto?, que hace 50 millones de años fue evolucionando. Y se destaca que tenía en un principio 4 extremidades, ¿no es cierto?, porque correspondía a un mamífero terrestre y que igual, ¿no es cierto?, a veces se metía al agua y por eso, ¿no es cierto?, después, en una siguiente evolución, hace 50 millones de años, ya era un estilo de vida semiacuático que vivía a las orillas de un río y su estatura está señalada entre máximo 2 metros. Esta especie, ¿no es cierto?, al paso del tiempo fue evolucionando a una vida más acuática y al ser una vida más acuática, ¿no es cierto?, sus extremidades tienen que ir evolucionando a una mejor adaptabilidad para poder desplazarse en el agua. Por lo cual, ¿no es cierto?, se puede señalar que van encogiéndose sus extremidades, se forma una especie de aleta, lo cual le va a permitir nadar con mayor facilidad. Posteriormente, esta aleta, ¿no es cierto?, se empieza a atrofiar, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos a atrofiar, no es cierto? A hacerse más pequeña, incluso después como que solamente queda la evidencia de que existían ahí huesos de piernas, ya en los denominados estructuras vestigiales. ¿Ya? ¿Qué son las estructuras vestigiales? Son órganos que se atrofian, ¿no es cierto?, que por la evolución, estas estructuras dejan de ser funcionales y están las estructuras, pero ya no cumplen la función que tenían antiguamente. Son estructuras atrofiadas, no funcionales, primitivas también se pueden señalar. Entonces, en el caso de la ballena, tenemos que sus piernas, ¿no es cierto?, se van atrofiando, ya se van convirtiendo en una pequeña estructura pélvica y en el caso de la pierna delantera, ¿no es cierto?, se forma una pequeña aleta, ¿ya? Y principalmente su cola se ve cambiada, ¿no es cierto?, a una cola más gruesa que le va a permitir un mejor nado. Entonces son algunos de los cambios, ¿no es cierto?, que ha tenido la ballena en millones de años, ¿no es cierto? Hace también 50 millones de años que fue evolucionando y llegar hasta la especie que conocemos actualmente, ¿no es cierto?, que es gigantesca, ¿no es cierto?, y que aún aquí se puede ver un poquito el pequeño huesecito que podría haber tenido acá su pierna. Acá también está indicado. Aquí más que nada, chiquillos, no importa mucho si es que se saben los nombres, ¿no es cierto? Más importa saber qué estructuras fueron cambiando, cómo se llaman estas estructuras al cambiar, o sea, al quedar así. Ya, eso vamos a estar también hablando un poquito más adelante. Entonces, lo que tenemos a continuación es la comparación de las estructuras, ¿no es cierto?, de los pequeños huesecitos de dinosaurios y las aves, ¿no es cierto?, el pollo, el gallo que diga, que está al final, y se puede hacer una comparación de sus estructuras para generar alguna filogenia, alguna clasificación para señalarlos, ¿no es cierto?, como especies que evolucionaron a las que conocemos actualmente.
¿ya? Entonces, chiquillos, más que nada, eso no es cierto. Los dinosaurios también existe este limbo que también son muy parecidos a los reptiles, por lo tanto, descienden de las aves o de los reptiles. Es un... Acá se puede hacer una comparación, ¿no es cierto?, que tienen características muy similares a las aves. Entonces, estamos súper bien de tiempo, así que ahora vamos a estar trabajando esta parte, se las voy a dejar proyectada un ratito para que la puedan pensar y la vamos a estar compartiendo en unos minutitos, ¿no es cierto?, sus respuestas, ¿ya? En la primera tenemos que señalar a qué corresponde la acumulación progresiva de caracteres ventajosos en una población. Después hay que describir de mejor manera la selección natural. Son temas que hablamos en la clase pasada. En la número 3 se refiere a especies de animales encontradas en cuevas que tienen ojos diminutos y no funcionales. ¿Cómo se denominan estas estructuras que van a ser ojos no funcionales y diminutos? Y la 4 dice, el hecho de que las ballenas tengan dentro de su cuerpo huesos pélvicos y huesos de patas. ¿Qué indica eso? ¿Ya? Y ahí también están las alternativas. En un momento, chiquillos, volvemos y podemos responder estas preguntitas. Terminen de leerlas, pensarlas un poquito, y la idea, ¿no es cierto?, es que vamos participando en las respuestas. Aunque se puedan equivocar, ¿no es cierto?, no pasa nada, chiquillos. Más que nada para reforzar lo que vimos. Ya, chiquillos.
Entonces, la número 1 dice, la acumulación progresiva de caracteres ventajosos en una población se denomina letra A, evolución, letra B, adaptación, letra C, especialización o letra D, variación evolutiva. Vamos a marcar adaptación, chiquillos, como esta característica, ¿no es cierto?, de obtener caracteres ventajosos. La mejor manera de describir la selección natural es como, letra A, la capacidad de generar nuevos rasgos que se adapten mejor a las especies. Letra B, trabajar sobre la variación existente de rasgos para favorecer a aquellos que se adapten mejor al medio ambiente, ¿no es cierto?, y del organismo. Letra C, incrementar la perfección de una especie. Y letra D, guiar hacia un extremo, a las especies hacia un extremo en el que la especie que posee las mejores adaptaciones a ese ambiente en particular pueda sobrevivir. No sé, eso parece que faltó completar esa alternativa. La letra A, la capacidad Y de acá, ¿no es generar nuevos cierto?, rasgos. cuando hablamos de selección natural, más que nada porque igual todas las respuestas parecen posibles, pero queremos señalar que va a existen, ¿no es cierto?, variaciones en la genética, como hablamos en la clase pasada, ¿no es cierto? Existe descendencia variada, o por lo tanto existe una variación de rasgos, y la misma selección natural, ¿no es cierto?, va a permitir favorecer a los que se puedan estar adaptando mejor al medio, ¿no es cierto?, como el ejemplo de los ratones que hablamos en la clase pasada, en donde algunos tenían la característica, ¿no es cierto?, de ser grises, y eso le iba a favorecer porque iban a vivir en un ambiente más de ese color, y eso le iba a permitir camuflarse. En cambio, cualquier otro color de ratón iba a ser más fácil de ser visualizado por el depredador. Número 3. Algunas especies animales encontradas en algunas cuevas, que son muy, muy oscuras, tienen ojos diminutos y no funcionales. Obviamente, ¿no es cierto?, en algunas cuevas no se ve mucho para qué vamos a tener ojos. La mejor manera de describir a estos ojos es como mutaciones, estructuras análogas, estructuras homólogas o estructuras vestigiales. Acá vamos a tener principalmente el ejemplo de una estructura vestigial, ¿no es cierto? Recién igual lo señalamos cuando hablamos de estas piernas que se hacen no funcionales también en las ballenas, ya las cuales también van a estar formando estructuras vestigiales en su pelvis. En este caso, estos ojos, ¿no es cierto?, ya no son funcionales porque esta especie, ¿no es cierto?, ahora vive en una cueva y no necesita sus ojos para poder ubicarse, ¿no es cierto? Quizás tiene otra estructura especializada para poder desplazarse en su ambiente. Y por último, el hecho de que las ballenas tengan dentro de su cuerpo huesos pélvicos y huesos de patas indica que tener pelvis es una ventaja para las ballenas. Letra B, probablemente evolucionaron a partir de los peces. Letra C, las ballenas ancestrales tenían patas. O letra D, las ballenas debieron tener patas funcionales antiguamente.
La letra D. Acá vamos a marcar, ¿no es cierto?, la letra C. Ya, aunque la D, ¿no es cierto?, igual parece, pero a ver. Las ballenas Sí, había ancestrales, esa acá está señalado como confusión. que son las ballenas ancestrales, y acá solamente dice como que debieron. Igual se señala como Tener en el patas pasado, pero funcionales, claro, hubo esa confusión. Sí. tenían patas y también eran funcionales las antiguas patas de las ballenas. ¿Ya? Pero más que nada, ¿no es cierto? Está señalado ahí que las ballenas ancestrales, las primeras ballenas, que eran estas de acá, tenían patas, ¿no es cierto?, que fueron evolucionando a esta estructura vestigial, ¿no es cierto?, que estuvimos señalando. Entonces, vamos a avanzar igual, chiquillos, en lo que nos queda de características de la evolución humana. Principalmente vamos a alcanzar a hablar ahora de las características de los primates, ya cómo se señala, ¿no es cierto?, que los primates tienen características similares a los humanos y por qué se piensa que estas especies pudieron haber evolucionado, ¿no es cierto?, a el humano actual. Y cuando comencemos con la filogenia lo vamos a dejar hasta ahí, ¿no es cierto?, que eso lo vamos a ver el jueves, ¿ok? Entonces tenemos acá las características generales de los primates, ya para ir señalando, ¿no es cierto?, algunas de sus características que le permitieron evolucionar a la especie actual, o a las distintas especies que tenemos actualmente. Se caracterizaban entonces por ser animales que vivían en bosques tropicales y actualmente, ¿no es cierto?, tenemos que se conocen hasta 175 especies de primates, distribuidas en América, Asia y África. Se caracterizan por ser vegetarianos, comer frutas, flores, también comen algunos pequeños invertebrados, algunos pequeños carnívoros también se pueden considerar. Eh, Vamos a estar señalando también a continuación que son especies, ¿no es cierto?, que se caracterizan por su vida, ¿no es cierto?, en los árboles, en comunidades, y van a estar generando una gran sociabilidad, ¿no es cierto? Viven en manadas y eso le va a permitir generar una especie de comunicación, ¿no es cierto?, entre ellos. Y también se pueden estar señalando aquí algunas de las tendencias que le permitieron evolucionar a estos primates. Principalmente se señala, ¿no es cierto?, que tienen una gran motilidad libre de los dedos. Si vemos, ¿no es cierto?, algunos comparamos con otros animales, sus dedos son más cortos, más pequeños, ¿no es cierto? Imagínense un gato, un perro, tiene sus piernas, ¿no es cierto?, con los dedos más cortos, más que nada porque son especializados para moverse, no son para tomar cosas como en el caso, las habilidades, ¿no es cierto?, que va a generar una mano así, le va a permitir tomar algunas herramientas y realizar algunas acciones. Entonces, esta forma, ¿no es cierto?, de sus manos le permitió también estar generando evolución. Y eso también, ¿no es cierto?, le permitió con su evolución no depender tanto quizás de su boca y se generó una disminución en la longitud de su hocico, ya que, ¿no es cierto?, se puede acercar con la mano los distintos alimentos. También va a tener una menor dependencia del sentido del olfato, pero una mayor dependencia, ¿no es cierto?, de la vista. También, ¿no es cierto?, por la disminución de la longitud del hocico, también
solamente se mantienen algunos molares en las estructuras de la boca. También aumenta el desarrollo progresivo del cerebro, especialmente se señala que aumenta la corteza cerebral. Se aumenta una verticalidad en el tronco, ¿no es cierto?, aumentada por un mayor bipedismo. Y también se señala que aumentan los periodos postnatal, ¿no es cierto?, el periodo de gestación y después mayor cuidado, ¿no es cierto?, de un bebé, y eso es porque señala, ¿no es cierto?, la fragilidad también de un bebé humano o de un primate, ¿no es cierto? Por lo tanto va a necesitar también más leche materna, pero eso a la vez también va a ser beneficioso, ¿no es cierto? Porque va a tener un mejor desarrollo, un mayor desarrollo también de este nuevo ser. Y también, ¿no es cierto?, mejor proceso gestacional y nutricional de los fetos. Eso le va a permitir al simio ir evolucionando, ¿no es cierto?, a las distintas especies. Acá tenemos una clasificación de los distintos primates, ya está con nombres científicos acá un poquito, pero también está señalado que tienen una familia un poquito más pequeña, ¿no es cierto?, que son los lemures, que son estos simios más pequeños, que se caracterizan más por ser como esta imagen, ¿no es cierto?, y son más, con una cola más larga, más pequeños. En cambio, ¿no es cierto?, van a existir los simios más grandes, ¿no es cierto?, como el gorila, que tienen otras características, ¿no es cierto? En su estructura facial también se pueden denotar algunas diferencias, aparte, ¿no es cierto?, en su tamaño y sus extremidades. Y para terminar por hoy día, ¿no es cierto?, vamos a estar señalando que se sabe que los primates derivaron evolutivamente de un mamífero, ¿no es cierto?, que existía en los árboles, muy parecido a los lemures, los primeros simios, y que era también muy similar a una ardilla, y que pudo haber existido hace más de 60 millones de años. Y esta especie, ¿no es cierto?, fue derivando hacia distintas variedades y razas cada vez más grandes, ¿no es cierto?, y pesadas de su especie. Fue aumentando, ¿no es cierto?, de tamaño, de físico, de contextura, hasta llegar, ¿no es cierto?, a los simios que vamos a estar estudiando la próxima clase. Ya vamos a estar viendo también una línea de tiempo, un mapa comparativo de los distintos homínidos, algunas preguntitas complementarias, y les presento, chiquillos, la pregunta esencial de esta semana también, que lo que van a tener que hacer es, a partir de la clase que tengamos el próximo jueves, tienen que realizar una línea de tiempo en donde van a estar señalando la evolución humana, ya desde los primeros homínidos hasta la evolución humana actual. Entonces van a tener que destacar los tipos de homínidos, los años y periodos que ocurrieron estos cambios y señalar las principales características y avances de estos homínidos. Resumido, ¿no es cierto?, a partir de lo que se va a ir señalando y a partir, ¿no es cierto?, de lo que puedan estar resumiendo en esa línea de tiempo. ¿Ya? Entonces, chiquillos, eso por hoy día, con respecto a la pregunta esencial, la idea es que la trabajen el día jueves, les vamos a dar tiempo para que trabajen en la clase, así que ojalá me puedan esperar, si no, igual pueden estar avanzando, está el material de apoyo y pueden estar trabajando, pueden estar haciendo algo muy parecido a esto, ¿no es cierto? Pero acá lo que les falta es estar señalando las características principales, ¿no es cierto? Y de los distintos homínidos y los principales avances también.
Entonces, chiquillos, en este rato, ¿no es cierto?, vamos a estar saludando a Bastián, a ver si tenemos algo, ¿no es cierto?, que compartir, o si alguien tiene alguna consulta también que podamos señalar con respecto al contenido primero, y si no, Bastián, ¿estás por ahí? Oh, salió. Sí, profesor, muy buenas noches a todos. Así. ¿Cómo están? Buenas noches, Sebastián. Bien. Buenas noches, profesor. ¿Cómo se encuentran? Bastante bien. Qué Buenas bueno, noches, me alegro Un mucho. poquito de frío, pero bien. Ya. No sé, profesor, ¿alguna duda, chiquillos, que tengan? ¿Cómo se han sentido? ¿Han salido a hacer a hacer deporte, fin de semana, aunque sea? La Yo verdad sí. no. ¿No? Hay que ser sincero, ¿no? Ya. Yo aproveché de ir al embalse de los aromos el otro día. Si pueden Ya. encender la cámara también para aprovechar que Bastián saque que los conozca. Anímense. Lorena, Carla, Cadet. No tengan vergüenza. Jan, del ejemplo, por favor. Chiquillos, yo quiero pedir disculpas primero, antes que todo, quiero pedir disculpas, no me había dado cuenta, estaba en silencio. Quizás ustedes respondieron recién las preguntas que señalaba, no escuchaba nada. Yo estaba preocupado porque nadie me respondía y era porque estaba en silencio. Ahora me di cuenta. El partido. El Ya, partido. Bastián. Ya, chiquillo. Algo para expresarnos del partido. ¿Para soltarse después del partido? Carla. Estaba muy nervioso. Ya, vamos a realizar unos movimientos articulares para dar... ¿Tienen más clases?